Varias críticas al nuevo programa La Posta 3X, que durante su estreno en TC Televisión emitió fuertes comentarios en contra del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Tema polémico. El canal TC Televisión estrenó este domingo 4 de julio el programa de La Posta 3X, conducido por Luis Eduardo Vivanco y Anderson Boscán. Una parte del programa fue dedicado específicamente a Leonidas Issa, nuevo presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Con un tablero de tiro al blanco y una fotografía del líder indígena, realizaron el siguiente acróstico. C de campesino, A de anarquista, B de bronquista, R de elevante, O de obsesivo, N de narcisista. Sus comentarios derivaron en el rechazo de varios cibernautas, quienes expresaron su malestar, calificándolos, entre otras cosas, como racistas. Apauqui Castro, dirigente saliente de comunicación de la CONAIE, escribió en sus redes sociales lo siguiente: ¿a esto le llaman libertad de expresión? La Posta, en su estreno del programa en TC Televisión, televisión pública, arremeten contra Leonidas Issa, presidente electo de la CONAIE. Vivanco y Boscán, eso no es periodismo. Peor entretenimiento. Es torpeza y odio. En el segmento Pichincha Opina, comenta Alexis Moncayo. Yo les voy a preguntar a ustedes, además con quienes converso todos los días, ¿no? Porque si este segmento de algo se nutre, en realidad es de lo que ustedes aportan. Yo leo todos y cada uno de sus comentarios, los que nos saludan, los que se refieren a los temas que estamos hablando y también los que me insultan. Yo leo absolutamente todos los comentarios. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes si es que este tema amerita un comentario o amerita por lo menos conversar sobre eso. Yo la verdad tengo mis dudas, ¿no? Estoy conectado por mi teléfono porque la computadora no se conecta al internet, no sé qué le pasa a la computadora. A veces suele pasar, no se conecta al wifi, no se conecta por cable, algo le pasa. Pero lo que está pasando ahora, creo que tiene que ser materia de análisis más que de los medios de comunicación, ya de la familia, o sea, conversar en sus casas, de verdad. A mí me pasa algo. Y les voy a contar esto es una anécdota muy, muy personal, pero yo, desde hace más de un año, probablemente antes de la pandemia, yo no veo televisión. Yo no tengo televisión. No sé lo que es una televisión, hace más de un año y medio. Procuro informarme leyendo portales digitales y además leyendo periódicos de todas las tendencias. Esa es la forma en la que trato de informarme, pero yo ya no veo televisión hace mucho tiempo, porque además creo que la televisión, en su afán por entretener, entre comillas, está como cayendo en unos baches muy feos como este. Y se los dice además alguien que toda su vida hizo periodismo en televisión. O sea, desde el 2005, 2006 que empecé a hacer periodismo, lo hice en canales de televisión y yo trabajé en canales privados, incautados y públicos. Y ahí hay una precisión con respecto a lo que pasa en TC y la nota que daba lectura el profe. TC no es un canal público, TC es un canal incautado, que además le da una categoría especial porque no termina de ser un canal oficial, un canal de gobierno, un canal público, etcétera, como quieren ustedes llamarlo,
pero termina siendo un canal administrado por el Estado. Ese es un enorme problema que tiene TC, que tiene Gama y algunas otras radios bajo la misma figura, que no son canales, que no son medios de comunicación públicos, pero que están administrados por gente vinculada con el Estado. Pero eso no les quita la responsabilidad que tienen. El que no sean públicos o el que sean incautados o la figura que sea que tengan, no les quita la responsabilidad que tienen con el público que les ve, que les escucha, que les sigue a diario. Tienen que informar, obviamente, pero además tienen que, de alguna forma, educar y orientar, aparte de entretener, que esa es una de las misiones más importantes que tiene un canal de televisión, que es de entretener, si no se acaba el negocio, y más todavía para un canal como TC, que tiene unos niveles de audiencia súper, súper altos e importantes. Tienen que entretener para sostener esos niveles de audiencia, pero el entretenimiento no puede justificar el que se publiquen cosas como las que leyó el profe, ¿no? Porque es súper fácil, ¿no? Hacer un cuadro como el que han hecho estos fulanos y empezar a estigmatizar a Leonidas Issa como lo que ellos catalogan, ¿no? Un terrorista, un mariateguista, etcétera, etcétera. Probablemente yo tampoco coincida al 100% con las ideas que tiene Issa. Y el otro día ustedes vieron en este espacio una entrevista que fue un diálogo respetuoso, por supuesto, pero con contrapuntos, ¿no? Y a mí, por ejemplo, hay algo que no me cuadra todavía del todo, y se los voy a repetir, aunque no les guste, sobre todo a los correístas más fanáticos, que estaban celebrando la elección de Issa hace un par de fines de semana. Issa fue uno de los promotores y uno de los principales alentadores del voto nulo ideológico. Issa la semana pasada, conversando en este espacio con nosotros, con Vicente y conmigo, dijo que él iba a seguir las líneas que le dictaban sus bases. Y las bases lo que dicen es, con los correístas ni a la esquina. Y el correísmo, hoy por hoy, representa un grueso muy importante de la población. Llegaron a la segunda vuelta, tienen un 33% de votación dura, y en la segunda vuelta tuvieron algo así como el 47-48%. Pero con ese 47-48%, pero más con el 33%, ni a la esquina. Eso le dicen las bases de la empresa. Y Leonidas Issa dice, yo tengo que hacer lo que me dicen mis bases, ¿no? ¿Y dónde queda el liderazgo? Me pregunto yo. O sea, pues, no, de verdad que me causa un poco de gracia esa ansiedad que les puede y que les gana a cierto sector del correísmo una vez que Leonidas Issa fue elegido presidente de la CONAIE. A ver, entiendo y me parece muy bien que por fin la CONAIE tiene al frente a un líder que además tiene una consistencia ideológica muy marcada. Porque si algo hay que reconocerle a Leonidas Issa es eso, que tiene una ideología muy bien definida, a diferencia de lo que pasa con otros líderes de la CONAIE, que no sabemos cuál es la ideología que tienen ni hacia dónde van, porque andan por ahí reuniéndose con todo el mundo, conversando con todo el mundo, tomándose fotos y desayunando con todo el mundo. Me refiero específicamente a gente como Mario Santi, por ejemplo, Lourdes Estiván, el mismo Salvador Quispe, que en varias ocasiones ha estado aquí con nosotros conversando, pero que tienen esas ambigüedades. Pero el correísmo empezó a generar una serie de expectativas con respecto de la elección de Issa, que me parece a mí que no tienen razón de ser, y me parece que están, digamos, como que generándose falsas expectativas con respecto de lo que pueda pasar. Esa es una opinión muy personal, porque además
creen que una persona puede cambiar el rumbo de toda una organización, que es una organización además demasiado amplia, es súper amplia, muy compleja, como estamos viendo. Su brazo político genera problemas, no es solo la organización como tal, es también su operación política. Y hemos visto durante los últimos años cómo los asambleístas de Pachacutic han votado, han opinado, han actuado de forma totalmente contraria de lo que opinan los líderes de la CONAIE. ¿O me equivoco? No me equivoco, porque es así. La bancada de Pachacutic, durante el periodo anterior, que no era una bancada tampoco muy numerosa como la que tienen ahora, que supera en un número, creo que 6 veces lo que tuvieron antes, votaron siempre a favor de las tesis del gobierno de Moreno. Y esas tesis, desde todo punto de vista, se oponían a lo que decía la dirigencia indígena. Si no, podemos ubicarnos en octubre del 2019. ¿Qué pasó en octubre y qué pasó después de octubre? En octubre, la dirigencia de la CONAIE, entre ellos Jaime Vargas y Leonidas Issa, definieron de una forma muy clara cuál era la postura de la Confederación de Nacionalidades. Pero las actuaciones de la bancada, de esos 5 o 6 legisladores que tenía Pachacutic, terminaban en una franca contradicción con respecto de ese discurso, porque votaban siempre a favor del morenismo. Así que hoy tienen una brillante oportunidad para taparle la boca a gente como yo, que tengo en realidad pocas expectativas con respecto de lo que pueda pasar con Leonidas Issa, pero mis expectativas son distintas de las que tiene La Posta o Vivanco y Boscan, porque esos son de los que creen que Leonidas Issa es un salvaje que va con un garrote en la mano por la vida. Yo pienso todo lo contrario. Yo pienso que Leonidas Issa es un tipo muy inteligente, muy inteligente. Pero esa inteligencia no sé hasta dónde le va a alcanzar para poder consolidar al progresismo. No ni siquiera a la CONAIE, ni la agenda que tiene él o la CONAIE, sino al progresismo. Porque les está pasando lo que le pasa a un buen segmento del correísmo otra vez, que quieren llegar solos, y solos no les alcanza. Y si no se juntan, y si en serio no definen, no estructuran, no diseñan una agenda en común que represente al progresismo, desde el más acérrimo correísta hasta el menos correísta, pero que igual se define de izquierda, que puede ser don Leonidas Issa y toda la CONAIE, la derecha tiene mucho campo y mucho terreno por seguir ganando. Mucho campo. Y la derecha lo está entendiendo, me parece, mejor que don Leonidas y que buen segmento del correísmo. De ese correísmo que igual, que pasa con quienes le ven y le escuchan a Leonidas sin matizar, con fanatismo, ¿no? O esos que ven por fuera, que solo con Correa avanzan, ¿no? Y se dedican a desprestigiar. Por ahí hay una serie de personajes que además ni siquiera son ecuatorianos, pero que el correísmo les abre los oídos y les escucha y les sigue, ¿no? Y no entienden cómo funciona la política en este país, no viven en este país y se dedican a insultar, ¿no? Entonces, por ahí escuché una crítica en contra de Virgilio Hernández, de Pavel, de Paula Pavón, ¿no? De un extranjero al que el correísmo le abre las entendederas y le escucha. Un hombre que nunca estuvo en la campaña, que no sabe cuál es la lógica de la política en Pichincha, que no entiende lo que está pasando en el país. Entonces va a pasar exactamente lo mismo. Va a pasar algo parecido, generándonos falsas expectativas. Si es que de lado y lado, insisto, la dirigencia indígena, liderada por Leonidas Issa, y el correísmo, liderado por quien sea, por el mismo Correa, no abren espacios, no se sientan a dialogar, no conversan. La derecha tiene un campo enorme y lo va a seguir aprovechando.
y lo va a seguir utilizando. Y van a tener en ustedes, en serio les digo, el principal capital, ¿no? Porque mientras ustedes están disputando, discutiendo, debatiendo y bla, ellos están operando. Tienen un gobierno y tienen todo lo que el gobierno les posibilita, les facilita para seguir construyendo, para seguir tejiendo. Mientras nosotros seguimos en las peleas de que si es con Correa, no, si es sin Correa, puede ser. Todo por un personaje.